estamos aquí otra vez. Vamos a ver los caderazos que nos faltan por revisar, que serían los caderazos laterales. En este caso, vamos a empezar con los caderazos laterales sin cambio de peso, porque es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Sin cambio de peso quiere decir que yo estoy encima de una pierna y simplemente hago mis caderazos con una pierna, sin irme al otro lado, ¿vale? ¿Cómo hago mis caderazos laterales? Para adelante, ¿dónde colocaba el pie? Delante. Para detrás, coloco el pie detrás. Pues para el lado, coloco el pie de lado. Sin más. Aquí. Fijaos la apertura de mi pierna. Mi rodilla tiene que venir para adentro, mi rodilla nunca para afuera. Si mi rodilla se va para afuera, mis caderas se abren. Recordamos eso. Las caderas son fundamentales que estén colocadas para poder hacer el caderazo hacia donde queremos que se vaya. Por lo tanto, si yo me pongo en esta posición, doy simplemente mi caderazo hacia donde está apuntando mi cadera ahora mismo, que sería, en este caso, hacia la izquierda. Caderazo izquierdo. Vuelvo a mi sitio, caderazo derecho. Vuelvo a mi sitio, caderazo izquierdo. Vuelvo a mi sitio, caderazo derecho. Recordamos esto. No hay cambio de peso en absoluto, nada. Ahora vamos a ver los de cambio de peso. Quiere decir que yo estoy apoyando mi pie por decir que está apoyado, ¿vale? Para no caerme, lo apoyo un poquito, pero yo estoy en todo momento encima de mi pierna fuerte, la pierna que está haciendo las básicas. Aquí, si os fijáis, estoy apartando mis brazos, ¿vale? A medida que voy sacando una pierna. Esto también porque es por compensación de peso. Si yo saco una pierna un poquito para afuera, lo que hago es poner el brazo hacia adelante para que dé la impresión de que yo voy a mirarme la cadera por ese momento. Y el brazo contrario se extiende. Compensación, brazo izquierdo extendido, pierna derecha extendida. El otro brazo lo voy a dejar al frente porque no tiene sentido dar un caderazo con los brazos aquí, ¿vale? Porque si yo miro, lo único que veo es mi brazo. Me quedo aquí para tener la impresión o la intención de mirar a mi cadera, porque es un movimiento que queda muchísimo más coqueto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vale, vamos a ver los caderazos con desplazamiento. Teníamos los del sitio, que yo hacía estiro, 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 estiro. Los caderazos con desplazamiento, lo que voy a hacer es abrir mi pierna exactamente igual, no hacer estas cosas, simplemente dejarla un poquito, pero me voy a ir con todo mi peso para el lado y uso las dos piernas a la vez. Uso las dos. Nunca solo una. Nunca puedo ir aquí y hacer esto, porque esto se va, me descoyunto. No, las rodillas, recordamos que las básicas no funcionan unilateralmente, funcionan a la vez. O sea, si esta baja, la otra sube y viceversa. No podemos solo usar una, ¿vale? Entonces, si yo me cargo sobre mis puntas, voy a flexionar la derecha y a estirar la izquierda. Y vuelvo otra vez a mi posición inicial y voy, pa. Y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo. Y caderazo, caderazo. ¿Os fijáis que no apoyo el talón cuando doy el caderazo? ¿Por qué? Porque me es mucho más sencillo hacer el caderazo en punta, porque a la hora de volver es más fácil. Vuelvo rápidamente. Si apoyo todo el talón, aparte que me va a costar más flexionar, me cuesta el doble volver, ¿vale? Son pequeños truquetes. Y lo mismo funcionan los brazos. Yo voy apartando los brazos que quiera. Voy a hacer los dos. 1, 1, 1, 1. Si os fijáis, este es el que no lleva peso, es el que trabaja solo la rodilla fuerte y este se utiliza cuando queremos hacer caderazos rápidos o
porque son mucho más finos, ¿vale? Y se pueden hacer muchísimo más rápidos. El de cambio de peso se hacen muchísimo más exagerados, tienen más cambio y son muchísimo más bonitos para otro tipo de danza, de folclore, etc. Esto también se puede caminar. Vamos a caminarlos. Lo que hago es exactamente igual que para los caderazos para adelante. Doy un paso normal, ¿vale? Un poquito abierto, pero normal. Y lo que hago es salir de lado y ahora cruzo. Y salgo de lado y cruzo. Lado, cruzo, lado, cruzo, lado, cruzo. Y aquí voy dando mis caderazos caminados. Pues nada, en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es nuestra primera combinación de movimientos con los caderazos caminados hacia adelante, los caderazos caminados hacia detrás y los laterales con cambio de peso. Pues hasta el siguiente vídeo.